Pues muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos de nuevo a este magnífico programa semanal, su cita semanal, La Pica en Flandes, este encuentro del mundo cívico-militar, este punto de opinión, de reflexión, de análisis en Informa Radio y en distintos canales. Muchísimas gracias por seguirnos. Como ven, queridos oyentes, estamos haciendo un gran esfuerzo en este programa para seguir semanalmente dándoles, aunque estamos ya en pleno periodo estival, seguir al pie del cañón, analizando y continuando estos interesantísimos análisis que hemos hecho en las últimas semanas relacionados con una propuesta que va a hacer este programa, gracias a la magnífica labor que está haciendo nuestro general Cifuentes y con el concurso de todos, una propuesta pues precisamente de defensa al próximo gobierno, al objeto de que lo tengan en cuenta, lo analicen, lo puedan debatir y desde luego en este programa y todos sus miembros, desde luego, lógicamente los más caracterizados, los de mayor rango, con mayor fuerza, están dispuestos pues a complementar y a responder cualquier respuesta, pregunta o duda que puedan tener, digamos, el futuro gobierno. Por lo tanto, es un esfuerzo, en este caso, de la sociedad civil, un esfuerzo, vamos a decir, cívico-militar, para concienciarnos nosotros primero y luego dar traslado al futuro gobierno de estas propuestas que consideramos que, de luego, serían de gran importancia para el futuro de nuestra nación y nuestras Fuerzas Armadas. Antes de nada, como siempre, voy a presentar esta magnífica mesa de debate. Está con nosotros nuestro general, don Juan Cifuentes. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, mi general. Y también está con nosotros nuestro editor y general, don Salvador Fontenla. Muy buenas tardes, mi Buenas tardes general. a todos. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, mi general. Y el que les habla, Guillermo Rocafort, antiguo legionario de Gran Capitán y caballero legionario paraísta almogávar de honor. ¿Eh? Porque si no me aperciben. Que no se te olvide, que no se te olvide. No se me olvide. No se me olvida, mi general, no se me olvida. Así que, bueno, como siempre hacemos, nosotros entramos con nuestra memoria, no sé si vamos a decir memoria militar, pero como ahora es un concepto discutible y discutido, que si memoria histórica, memoria democrática, bueno, en fin, nuestras efemérides, vamos a decir nuestras efemérides, que como siempre nos presenta de una forma magistral nuestro coronel Salafranca, que es el presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, en la calle San Nicolás, número 11, al cual enviamos de aquí un cordial y legionario saludo. Las efemérides de esta semana, como siempre, nuestro recuerdo al 27 de junio es la patrona de la sanidad militar, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Es una advocación importante, de una imagen que es venerada en Roma desde el siglo XII. Y en el año 1926 nos acercamos al centenario, fue declarada, digamos, la patrona de la sanidad militar. Por lo tanto, felicidades a nuestros sanitarios militares y ese cuerpo tan importante y tan querido por todos nosotros. Felicidades, como bien dice nuestro coronel Salafranca, a nuestros compañeros de este cuerpo militar. Otra fecha importante, el 26 de junio de 1941, la muerte de Francisco Pizarro, el conquistador del Perú, uno de los grandes hombres de nuestras armas, ¿no? Un creador de una nueva nación como es el Perú, un hombre verdaderamente muy español y una de las biografías más apasionantes, junto con la de Hernán Cortés. Es decir, son personajes verdaderamente engrandecen nuestra nación, ¿no? Hoy en día prácticamente no se estudian, pero bueno, nosotros les honramos. Otra fecha también importante, el 29 de junio de 1579, la toma de Maastricht en los Países Bajos, cuando España era, pues era España, ¿no? Y campeábamos con los tercios de Flandes y nosotros imponíamos nuestros criterios y nuestra propia geopolítica, pues tuvimos que tomar al asalto esa ciudad porque estaba en un plan un poquito rebelde, ¿no? Fecha importante también, el ataque inglés a Buenos Aires en 1806, 2 años antes de que nos invadiera Napoleón. Ya estaban los ingleses, como siempre, enredando en la América española, ¿no? Otra fecha importante también, el 30 de junio del año 1898, el comienzo del sitio de Valer en las Filipinas. Otra fecha importante, el 30 de junio del año 1911, la creación de las Fuerzas Regulares Indígenas. Y otra fecha importante también, el 24 de junio de 1942, la ofensiva española en Rusia en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues estas son nuestras efemérides y cedo la palabra a nuestro general, que va a seguir
Hoy va a ser ya el último programa. Con esto cerramos este importante ciclo de esta propuesta y hoy vamos a entrar en un concepto verdaderamente interesante que está promoviendo nuestro general Cifuentes, que es el de cultura de nación. Cultura de defensa, eso también, pero cultura de nación. Adelante, mi general, por favor. Sí, muchas gracias, Guillermo. Efectivamente, hemos seguido en una serie de programas, hemos estado hablando de cuatro aspectos que creemos que debería estar incluidos en un programa de defensa del partido político que ganase las elecciones y las hemos ido debatiendo y trabajando en la pica en Flandes. Voy a compartir, que me has dicho que tengo posibilidad de hacerlo, pues una pequeña presentación que es la que estamos utilizando como guía burros y que estamos modificando sobre la marcha. No sé si se ve. Se ve perfectamente, mi general. Muy bien. Bueno, pues utilizamos un poco como argumento el 21 Congreso del Partido Popular que va a haber del 4 al 6 de julio y, y además ellos mismos en su anterior programa político lo llamaban Pacto para la Defensa Nacional a todas aquellas medidas que en el área de defensa pues, podían ser consideradas como su guía, ¿no? En su trabajo y que posiblemente pues, definiesen la labor de su futuro Ministerio de Defensa. Nosotros le hemos llamado Ideas en materia de defensa para un programa político y hemos estado repasando cuatro aspectos, tres aspectos, hoy completaremos con el cuarto. Primero era sobre la política de defensa en general y las medidas genéricas que tenían que marcar el camino del ministerio. El apoyo al personal como un aspecto fundamental para que la mejora de la situación de los militares que permita que, bueno, que la capacidad personal pues, se incrementase y tuviésemos una garantía de que el personal está perfectamente preparado y las unidades cubiertas. Luego vimos en el último programa la mejora de la capacidad operativa, en el que fundamentalmente trabajábamos sobre las capacidades militares y hoy vamos a hablar sobre cómo podríamos dirigirnos hacia una cultura de nación. Estas fueron las medidas, las 9 medidas que hemos debatido sobre política de defensa, Ceuta Melilla, la inclusión en la OTAN, una revisión con respecto enfocándonos hacia la amenaza del sur y bueno. Yo creo que es una panoplia de medidas que pueden ser interesantes. En el área de apoyo al personal hablábamos del apoyo a la movilidad, del apoyo al ejercicio del mando, con una serie de medidas que podrían dirigirse hacia la mejora de la situación de nuestros militares dentro de las unidades, a cubrir bien, sobre todo las unidades de la fuerza, y que tuviésemos garantizado el empleo y disponibilidad del mejor personal para estas unidades. En el último programa hablamos de la mejora de la capacidad operativa. Repaso brevemente que queríamos recuperar las capacidades militares perdidas después de la crisis, donde se cruzaron bastantes líneas rojas y bueno, pues habría que atender cada ejército y la Armada tiene perfectamente identificados cuáles son aquellas capacidades en las que está por debajo de lo que se considera la media y sobre ellas habría que actuar. Desde luego, emitir una ley de movilización. Esto también lo comentamos y estuvimos de acuerdo en que no basta solamente con los reservistas voluntarios, no basta con los reservistas de especial disponibilidad. Aquí lo que hace falta es una clara ley de movilización. Lo estamos viendo en los conflictos actuales como no solamente el conflicto en sí mismo es importante, sino el sostenimiento del esfuerzo de guerra, tanto en material como en personal. Incrementar y alcanzar la superioridad tecnológica con respecto siempre dirigido hacia las amenazas que tiene nuestra nación, en el sentido de que el número no nos va a dar la victoria nos la tiene que dar la superioridad tecnológica y la anticipación mediante el despliegue de sensores, anticipación de aquellas situaciones de riesgo en las que nos podemos encontrar. Finalizar los grandes programas de armamento para dar paso a los siguientes, porque hay mucho material que renovar, pero tenemos que acabar los tres fundamentales, Eurofighter, fragata F-110, 8x8, porque es básico, es la base de nuestra superioridad en el enfrentamiento. La mejora de las capacidades de combate de las unidades de la fuerza. Aquí modificamos el aspecto capacidad operativa por capacidad de combate, es decir, que dirigimos ya las capacidades hacia la verdadera razón de ser, que es el combate. Todo el aspecto de inteligencia, el aspecto antimisil. Yo imagino que ahora mismo
en la OTAN están discutiendo con respecto a esta capacidad, sin duda alguna. Y bueno, pues deberíamos priorizar el combate en el desierto del ambiente urbano en la preparación de las unidades, sí, puesto que ahí es donde se va a mover en relación a la amenaza, donde se van a mover nuestras unidades, más que en tundra, bosque, selva, difícilmente nos vamos a encontrar allí. Bueno, dispersión de elementos críticos por el territorio nacional, evitando la concentración, también fue un tema que estuvimos debatiendo, eh, saltando ya y sobrepasando aquella idea que hubo hace años de concentración de grandes unidades en únicos acuartelamientos, porque, bueno, para un ahorro económico, fundamentalmente se buscaba un ahorro económico, una igualdad y tanto en la formación como en la vida y funcionamiento de las unidades. Creo que esto está superado y con el alcance que tienen las armas, sobre todo misiles, con el alcance que tienen bueno, su efecto devastador, pues hay que replantearse esta situación y volver otra vez a un sistema de despliegue en unidades más pequeñas que ahora mismo con los medios de transporte que hay, pues se pueden concentrar rápidamente en caso necesario. Y luego, por supuesto, completar depósitos y reservas de guerra, incluso ampliándolos en caso necesario, porque ya hemos visto que el esfuerzo de combate lo va a requerir. Bueno, estos fueron los aspectos que hablamos. Tampoco puede haber muchos más. Nos hemos parado aquí y ya pues el partido que quiera leérselo y discutir o hablar o pensar en estas opciones ya tiene un montón de opciones para ello. ¿Qué se pretende con el cuarto punto? Y le hemos llamado hacia la cultura de nación, porque en las Fuerzas Armadas y en el Ministerio de Defensa pues se estuvo trabajando en fomentar una cultura de defensa. Esa cultura de defensa ha sido ya modificada por la presidencia del gobierno, denominándolo cultura de seguridad y defensa. Esto vino a cuento del esfuerzo presupuestario que había que hacer en defensa y que solamente referido a capacidades militares era insuficiente. Por lo tanto, se amplió el concepto de seguridad y defensa para que se pudiesen introducir allí aspectos de capacidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, capacidades de inteligencia, etcétera. Entonces, bueno, el concepto de seguridad y defensa es el que está predominando ahora y es del que se está hablando tanto en el CSD como en el Ministerio. Pero yo pienso y os propongo hablar sobre que las Fuerzas Armadas puede ser una herramienta que induzca y se dirija hacia recuperar el sentimiento de nación, que nos va a hacer mucha falta y hará mucha falta en caso de un conflicto que parece que se avecina, por lo que la OTAN está diciendo, y para el que se quiere preservar. Necesitamos ese sentimiento de nación y para ello creo que las Fuerzas Armadas pues, pueden ser una herramienta muy valiosa, bueno, pues reorientándose y modificando algunos de los aspectos que tiene ahora mismo. Es decir, que seamos nosotros los que fomentemos también dentro de las Fuerzas Armadas que la sociedad recupere un sentimiento de nación, un sentimiento de orgullo hacia sus Fuerzas Armadas y es un sentimiento de defensa, no solamente de que están dispuestos a pagar con sus impuestos el esfuerzo que se produzca en caso de un conflicto, sino que realmente tengan un sentimiento de unión, de generosidad, de apoyo de unas regiones con otras en esa diversidad de la que tanto se habla y volver a recuperar un poco ese sentimiento. Para ello, pues yo propongo tocar 7 temas, a ver qué os parece. Desde luego uno va dirigido a la gente joven y de alguna forma, sin volver a llamar a aquella asignatura que teníamos de formación del espíritu nacional cuando éramos jóvenes, pero desde luego algo debería haber en la enseñanza curricular en los colegios y universidades que hable de historia y defensa de España. Precisamente ahora mismo hay parte de la historia que está siendo obviada y que se está abandonando. Los ciclos de estudios no llegan ni al siglo XVIII en muchas ocasiones o pasan por algunos de los aspectos de una forma muy ligera. Entonces, habría que reorientar ese aspecto y volver a recuperar una asignatura. No sé si estáis de acuerdo en que este aspecto dirigido a la juventud y a la enseñanza sería importante para volver a recuperar en las futuras generaciones un sentimiento de orgullo nacional. ¿Qué os parece?
Bueno, por mi parte, Guillermo, ¿estáis de totalmente, acuerdo? totalmente de Vicente. acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero hay un problema y es para que esto, porque son las ramas del tronco. El problema que tenemos es que la Constitución no se respeta, porque la Constitución dice que la soberanía reside en los españoles, en los ciudadanos españoles, y sin embargo no reside ahora mismo en los españoles, reside en los territorios. Es un movimiento retrógrado, hemos llegado a la Edad Media en que eh, los derechos, territorios, y cada territorio tiene unos derechos diferentes. Un hecho diferente. No es lo mismo, no se paga lo mismo, o tiene la misma educación, o la misma policía en Baleares, en Cataluña o en el País Vasco. Sabemos que dentro de los conceptos son mundos diferentes. Es más, no puedes llevar bandera de España en Cataluña porque te parten la cara. Sin embargo, en Madrid puedes llevar lo que uno quiera. En fin, que el problema es la Constitución, que la soberanía reside en el pueblo español y sin embargo la autonomía han superado ese techo y son ya prácticamente estamos en un estado confederal asimétrico. El resumen, la Sí, autonomía es un claro. cáncer para la cultura de nación y la cohesión nacional. Efectivamente, se está produciendo una regionalización y una preponderancia de la pequeña tierra con respecto a la patria común, ¿no? Por eso, de alguna forma, pues habría que recuperar este tema. Yo creo que en determinados, no sé si en el bachillerato, pero bueno, la Constitución se suele tocar o se suele hablar de ella. Pero claro, a saber cómo lo hacen, ¿no? La No Constitución tengo esa información. La Constitución no hay que tocarla, hay simplemente que respetarla. Y dice que la soberanía reside en el pueblo español, no reside en los territorios. Ese es el problema. Y es papel mojado, como tantas cosas tiene la Constitución, como el jefe de la Fuerza Armada, que después una ley de carácter inferior que dice que no es. En fin. Y después la educación, el mismo sistema. Cada autonomía tiene una educación diferente. Es ridículo que, por ejemplo, en Madrid, que no es una autonomía sospechosa, pues los estudiantes de geografía, lo único que sepan y que está en su libro de geografía en colores es el río Tajo. La parte que toca por Aranjuez y poco más. ¿Eh? Y que la historia pasa de la chelense, porque aparecieron y los mamús en que están los museos que encontraron el río Henares y pasamos directamente a la Independencia, el 2 de mayo. Y, Efectivamente. Sí. y tenemos la leyenda negra que la estamos repartiendo por todos los países y Cataluña cuenta una historia que es falsa y País Vasco otra más falsa todavía, etcétera. Luego, una cosa es de que qué cohesión vamos a tener si cada autonomía está contando una mentira para apropiarse de una entidad nacional que nunca han tenido. No sé si Han sido reinos, hay. ¿eh? Reinos, y hace tiempo ya que se unieron a la corona de Castilla. Sí, efectivamente, las competencias en materia de educación están delegadas en las comunidades, pero no es el motivo de este plan de defensa, pero yo Vamos, creo estamos que dentro hay de algunos cultura de nación y de cohesión nacional. Si no hay cohesión nacional ni la retaguardia, pues mal nos va ahí en todo. Si la efectivamente, retaguardia no funciona, vamos mal. yo creo que hay aspectos en la relación curricular en los que la nación sí que puede poner o determinar hasta qué punto se estudia o qué asignaturas debe comprender cada curso, ¿no? Por eso yo creo que la introducción de una asignatura común en bueno, en todos los planes de estudios de las comunidades autónomas pues, podría ser necesaria, ¿no? Yo hablo de la parte de defensa. Y bueno, efectivamente el esfuerzo va a ser grande y el que le toque lidiar con este tema, pues lo va a tener complicado. Pero algo hay que hacer, algo hay que hacer. Y podríamos empezar por ahí, porque si nos ponemos a pensar en que el Estado recupere las competencias en educación, que yo lo veo fantástico, pero no sería sujeto de este. ¿Y por qué no?
Sí, sí, lo veo ¿Y por fantástico. qué no? Sanidad, educación, defensa, ¿por qué no? Perfectamente. Todo tiene un antes, un después, una marcha adelante y una Eso marcha es. atrás. ¿Eh? Si no hay voluntad, desde luego que no. Pues si hay voluntad, desde luego que sí. Muy bien. No sé si tú, Guillermo, querías aportar algo aquí. Me parece muy buena iniciativa a los niños, a los jóvenes, inculcarles esa idea de la defensa de España es fundamental. Yo me acuerdo de mi libro de formación del espíritu nacional cuando tenía 5 años todavía. O sea que, y además las ideas, fuerza, se trasladaban muy claro. No nos estaban adoctrinando, simplemente se le decía al niño, tu nación es España, hay que defenderla, somos una comunidad. O sea, me parece que es esencial, así que me parece Muy bien. fantástico. Y aquí, aunque no estaban muy bien ordenadas los puntos, ya los ordenaré, pero bueno, había puesto en el punto 2 la creación de una portavocía. Eh, Creo que esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión. La labor que realizan las Fuerzas Armadas, la necesidad de la defensa, el que toda la ciudadanía conozca qué se está haciendo, cómo se puede contribuir, creo que requiere de una revisión y de una potenciación. Yo he puesto la portavocía del EMAD, he escrito la Oficina de Comunicación Pública con un incremento de personal y luego pues una presencia mayor en los medios de comunicación público y donde se expliquen las actividades que se están realizando. Es decir, que tiene que dejar de ser un elemento desconocido, ya que las Fuerzas Armadas son de todos los españoles, que deje de ser un elemento desconocido para ser algo más habitual. Yo no digo que todos los días se esté hablando de este tema, pero desde luego debe haber un incremento de capacidad de explicar y exponer qué es lo que se está haciendo, ¿no? Y bueno, pues por eso lo había incluido. No sé si lo creéis, lo consideráis importante. Bien, Bien, bien. A mí todo lo que sea una portavocía me parece fundamental. Y además hay que potenciar la presencia en los medios de comunicación, normalizarlo. eh, Aunque también otra cosa que, vamos, es una opinión muy personal y yo soy aquí el menos caracterizado, pero que fuera, digamos, políticamente neutral, porque muchas veces cuando uno ve, por ejemplo, la revista Ejército o cualquier otra revista, incluso la mía, la de la Legión, que estoy suscrito, a veces la veo que barre un poquito para el lado en el que gobierna. Las fotos siempre la ministra, Claro. las secretarias de Estado, o sea, que las Claro, es que noticias... Sí. esta línea va en el sentido de explicar a la población para qué están las Fuerzas Armadas, que no están Exacto, solamente, no exacto, están para exacto. repartir comida o para Ni, ayudar, ni para el que también. autobombo del Pero ministro, están ministra. para lo que tienen que estar y se Perfecto. están preparando para ello. Y hay una preparación dura y exigente muy similar al conflicto real. De hecho, en nuestra preparación se producen fallecimientos, accidentes, etcétera, ¿no? Eso hay que contarlo. O sea, que, no, que se modifique un poco la opinión de la ciudadanía de que tenemos unas Fuerzas Armadas de ayuda. De ONG, ¿no? Y volvamos otra Muy bien. vez a hablar de Fuerzas Armadas en combate y preparadas para un conflicto, ¿no? Sí, y además que cuando haya situaciones, como bien ha dicho usted, por ejemplo, accidentes, por ejemplo, de Cerro Muriano, que no toleren, digamos, el linchamiento que ha habido hacia los oficiales, en donde aquí se hacían todo tipo de conjeturas y se convertía ese accidente fatal y dramático, pues en una cuestión de cotilleo como si fuera salsa rosa, algo así, que muchas veces dice, pero no, ¿cómo es posible esta especie siempre es que, o sea, que Sí, yo en otros ejércitos, en otras naciones, veo una participación mucho más activa de los representantes de las Fuerzas Armadas en los medios de comunicación. Entonces, pues va en este sentido, ¿no? muy Aquí bien. parece que siempre se intenta tapar, que no salgan, que no hablen, que no digan. Exacto, exacto. Sí, sí, Y una especie si algo de... tiene que decirse, ya lo dice la ministra de Defensa, y hasta en la Pascua Militar da el discurso la ministra de Defensa, cuando realmente es un acto puramente militar, ¿no? Entonces va un Exacto, poco a que se empiece a oír exacto. la voz del experto Fí- en este tema, y para que la ciudadanía de verdad conozca lo que ocurre, lo que se hace y para qué estamos, ¿no? Fíjese, porque tiene algo, un elemento colateral. El otro día mi amigo Alfredo Perdiguero, que es un representante sindical muy importante de la policía, tiene un sindicato, es el presidente de un sindicato no mayoritario, porque fue al programa de Iker Jiménez
como no tenía permiso, le han sancionado con falta grave y suspendido, creo que de empleo y sueldo durante un tiempo, cosa que da una medida de que no solamente el ejército, también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están en una omertá que como se salga alguien de la raya, vamos, es que es terrible. Simplemente, perdone mi general que me he extendido. Sí, De muy acuerdo. bien. En el tercer punto he puesto la memoria histórica, en la cual tenemos que entenderla como un elemento que debe ser revisado, cuando no anulado, o modificado, pero hay que dirigirlo y enfocarlo hacia el sentimiento de orgullo por el pasado de España, ¿no? Esto está en relación con el punto uno, ¿no? De hablar en los colegios sobre la historia de España. Y aquí, pues, bueno, que dejemos de tener ya complejos o que la actuación de las efemérides, esas que lees, todos los programas de la Pica en Flandes, pues no sean solamente las que el mando político acepte, sino que sea realmente la historia que hemos vivido, ¿no? Claro que tenemos episodios más oscuros y más tristes, ¿no? Por desgracia, en nuestra historia, pero una nación tan antigua, pues es lógico que tenga episodios extraordinarios y algún oscuro. Pero en concreto, yo creo que nuestra nación pues tiene muchos más de los primeros y eso debe estimularse. Pero yo ahí cambiaría el tema memoria histórica, de memoria no significa nada, no es una palabra que han sacado los políticos, a revisión y ecuación de la historia militar de España. Memoria no es una palabra que no sirve para nada. No, es un invento porque la memoria es otra cosa. ¿Eh? Historia militar de España. ¿Eh? Y tenemos cosas negras y cosas buenas, pero tenemos más buenas que malas, muchas más. Lo que pasa es que no podemos centrarnos en lo malo nada más. Aquí celebramos nada más que anual el Santiago de Cuba y cosas de esas. Y sin embargo, todos nuestros triunfos y todos nuestros éxitos militares y políticos a ver del mundo no se conocen. Siempre, pero vamos, es que nos enseñamos en nuestras propias debilidades. Y eso pues es un error como otro cualquiera. Es que porque copiamos lo que dicen los anglosajones, que son los que nos mandan. Muy bien, sí, pues efectivamente, hay que cambiar, empezando por cambiar este léxico tan estrambótico, ¿no? No Que hay que nos coger el impone. léxico del enemigo, que eso lo ha pintado el enemigo. Efectivamente. Pues sí, vamos a ver si El podemos enemigo de fomentar España, vamos. un poco más el sentimiento de orgullo hacia nuestro pasado, que tenemos una historia extraordinaria. Muy bien. Aquí ya digo que no están ordenados los puntos, ya los ordenaré, pero bueno, para que no se me olvidara, metí el de los cementerios militares. ¿Os acordáis de aquella famosa frase donde no hay un trozo de tierra en el mundo sin una tumba española, ¿no? Pues, o algo parecido. Sí. Yo creo que bueno, pues debe haber Esa es una, la oda al 2 de mayo. debe haber una preocupación mayor por todos nuestros antepasados que se han dejado la vida por todo el mundo y creo que habría que hacer un esfuerzo en este sentido. Creo que hay algo. Por todo el mundo y El en general que ha España viajado también, y por dentro de más sitios a España. lo mejor nos puede comentar, ¿no? Y ha estado en otros destinos. Creo que se está haciendo algo, pero desde luego da envidia a otros países como otras naciones como lo hacen, ¿no? Aquí en este sentido, si me permite mi general, me gustaría decir que la tumba del último laureado español, que es Maderal Oleaga, se ha mantenido gracias al esfuerzo del general, de la fundación del general Fontenla, Indortes. Y creo que esto Sí, es o sea, pero estamos hablando de que son esfuerzos individuales, exacto, exacto. esfuerzos de asociación, esfuerzos puntuales, recogida de fondos en un momento determinado para arreglar un monumento, sí, pues sí, pues arreglaron una lápida que se habían caído de esa iniciativa individual, ¿no? Es una pena. Sí, sí, esto desde luego va dirigido al Hace ejército, sin tiempo duda. Claro, claro. que no han hecho nada al respecto. Porque la Sí, iniciativa individual trata o particular de tapar parches, pero a nivel nacional, a nivel internacional, como tienen los alemanes o los americanos o los ingleses, vamos, es un abismo.
es un abismo. Aquí, guiándome un poco por mi puesto ahora mismo de presidente de los veteranos paraguistas, pues he añadido un punto para que se aproveche bueno, pues ese espíritu que existe dentro del mundo de las asociaciones de los veteranos, que entre todos los cuerpos, unidades, ejércitos, estamos hablando de más de 100.000 veteranos adscritos a asociaciones, y creo que es un valor totalmente inestimable que habría que recuperar. Pero claro, para eso tienen que estar en alguna normativa, ¿no? Ahora mismo no figuran las asociaciones de veteranos en ninguna normativa dentro del mundo de la defensa, y es una pena que no se aproveche ese caudal de sentimientos y de orgullo y de amor a España, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he metido aquí lo de los veteranos. Si queréis decir algo como veteranos que sois. Pues totalmente de acuerdo. No, yo como secretario de la plataforma Villana Astray, en la que hay unas 30 hermandades, la verdad es que todo lo que sea que estemos integrados y en el buen sentido de la palabra, ¿no? Eso es maravilloso, porque realmente por mi experiencia, yo empecé en el 2000, año 2000, siendo además secretario de la Hermandad Antiguo Javier Legionarios, y siempre vi que había como un abandono no total, pero que se le podía sacar mucho partido en infinidad de actos y en cuestiones, y desde luego eso España lo tiene que hacer, lo tiene Sí, que... sí, yo me refiero que en la normativa esté tanto en el plan general de institucionales como en el de la acción social. O sea, ves que puede estar en muchos sitios. Yo que hablo con compañeros que todavía están en activo, pues me comentan la falta de personal que tienen, por ejemplo, en el mundo del Instituto de Historia y Cultura Militar, ¿no? La falta de personal para atender los centros, para atender los castillos, para atender los grandes edificios históricos, y resulta que tienen ahí en la misma localidad una asociación de veteranos o varias con más de 100 200 personas que podrían de forma altruista estar colaborando. Habría que darle carta de naturaleza para dirigir este caudal patriótico hacia el conocimiento de la historia de las Fuerzas Armadas. Y está un poco enlazado con los otros puntos. En fin, que eso desde luego va dirigido también al Ministerio de Defensa y a los ejércitos, y que aprovechen esta posibilidad que tienen ahí para seguir empujando, ¿no? Desde el mundo de los veteranos en los aspectos de cultura de nación. Bien, Luego, os he puesto ahí un punto que creo que es interesante, porque lo he visto en otros ejércitos, en otras ciudades, en otros países, y que aquí pues seguimos un poco atrás. Es decir, que ahora tú vas con tus hijos a una ciudad y quieres ir a ver un cuartel y no puedes. O sea, no puedes. Tienes que escribir, tienes que pedir permiso, tienes que mandar una instancia. Sin embargo, en otros países todas las unidades militares tienen una parte histórica visitable diariamente por aquel que quiera aproximarse, evidentemente sin que esté mezclada con la parte de instrucción y adiestramiento, y sin que afecte a la actividad de la unidad. Yo creo que deberíamos darle una vuelta a este tema y hacer que, bueno, que la ciudadanía se pueda acercar a las unidades militares cuando quiera, con sus familias, visitar las salas históricas, los museos, es decir, que organizar de alguna forma en cada unidad que se permita el acceso a determinadas zonas históricas, y que se puedan organizar visitas incluso con esos veteranos, ¿no?, que estamos hablando. Bueno, pues sería una forma de decir, las Fuerzas Armadas están abiertas, no solamente el día de puertas abiertas, malhadado día de puertas abiertas, que parece que queremos decirles que el resto del año están cerradas. Cuando las Fuerzas Armadas deben ser de todos, y hay que aproximarlas a que la ciudadanía, estamos hablando un poco de este contexto de cultura de nación, pues las sientan próximas. Así que yo creo que habría que hacer un esfuerzo y revisar lo que estamos haciendo en este sentido, ¿no? Ese siempre de aquí que no entre nadie, aquí no puede pasar nadie, ¿no? Sí, en todas las unidades, sobre todo en las unidades que están en edificios históricos, seguro que tienen una zona visitable, que se puede organizar visitas de forma que tú puedas ir con tu familia cuando quieras a ver la unidad militar que quieras. No sé si os parece un poco atrevido. de Muy bien, acuerdo. de acuerdo. Muy bien. Y luego pues he puesto un punto de Cáritas Castrense en el tema
de cultura de nación, es decir, que se sepa que se está haciendo una labor en beneficio de las familias más necesitadas, familias de militares, sea porque les he tomado la vida o sus viudas y sus familias, que se sepa lo que hace el patronato de huérfanos. O sea, debe haber también una labor en este sentido que, bueno, se me ha ocurrido escribir aquí a Cáritas Castrense como un punto focal, ¿no? Para el tema de la acción social. Bueno, de alguna forma que se recoja y que en el mundo de la defensa se dé a conocer que se está realizando una labor de acción social que se puede canalizar perfectamente a través de Cáritas Castrense o de la organización que se quiera y al cual se pueda contribuir, ¿no? Forma parte un poco de ese sentimiento que queremos remover en las conciencias y en la formación de nuestros jóvenes dirigidos hacia un mayor conocimiento y mayor aprecio a las Fuerzas Armadas. A lo mejor aquí se puede modificar o podemos ponerlo de otra forma o incluir algún otro apartado. No sé qué os parece. Y yo eso no lo tengo claro, porque para eso está la DIAPER, la Dirección de Apoyo al Personal. Y Sí, Caritas, para de nuevo, es caridad, es limosna. Y está orientado a otra cosa, que es dar de comer a los que no tienen comida. Yo creo que la acción social del ejército es más grande, es más extensa, más compleja, sí. y ya tenemos la DIAPER. Lo que hace es potenciarla y dar los recursos suficientes. Y Caritas está orientado a otro mundo, a otro Mi, mundo. mi Ayuda generales, estamos inmigrantes, prácticamente exactamente. fuera de tiempo. Se Ayuda va a inmigrantes. cortar de un momento a Y otro. depende de la Podemos. iglesia. Caritas depende de la iglesia. Entonces, Sí, pues bueno, es otro mundo. Ok, se va a cortar. Tenemos que cortar o estamos fuera de tiempo. muy bien, pues yo creo que hemos terminado los puntos, por lo menos. Perfecto, perfecto. Vamos a la segunda parte.